¿Cuáles son las penas comunes? Lo primero es el debilitamiento de la inteligencia. Y el debilitamiento de la inteligencia para conocer el bien, precisamente lo que Satanás le había prometido, conocerás el bien y el mal, eso es lo que se debilita. Le prometió conocer y ahora conoce menos. Conoce menos a Dios, se conoce menos a sí mismo. ¿Cuánto desconocemos de nosotros mismos, queridos hermanos? A veces nos sorprende lo que nos dicen los demás acerca de nosotros. Los demás nos conocen como nosotros no logramos conocernos. A veces nos examinamos y no logramos encontrar o comprender cómo estamos delante de Dios. Y a veces, ¿cuánto nos engañamos respecto de los demás? Es decir, nuestra inteligencia, nuestra razón está herida por el pecado original con la ignorancia de Dios, de los demás, pero además tomamos el bien por mal. Por ejemplo, cuando envidiamos, tomamos el bien ajeno por mal nuestro. ¿No es eso un error? Con la asedia, tomamos el bien de Dios y de los que sirven a Dios por mal nuestro. ¿Cuánta gente no puede aguantar un sermón? Cuando es bueno, cuando es malo, de repente no, ni los buenos lo aguantan. Pero ¿cuánta gente no puede aguantar un buen sermón? ¿Cuánta gente menosprecia a los santos? Otra consecuencia es el deslumbramiento de la inteligencia con los bienes creados que nos hacen sumergirnos en ellos con olvido del Creador y preferir a los bienes creados al Creador. Eso que le pasó a Eva, que le pasó a Adán, le pasa a sus hijos también. Otra consecuencia, que los apetitos instintivos y los apetitos del alma no obedecen a la razón. Dice San Agustín que la consecuencia de haber desobedecido a Dios hace que ahora mi propio ser no me obedezca a mí. Pérdida de la templanza y de la fortaleza. Los apetitos instintivos me refiero, por ejemplo, a la necesidad de comer o al apetito sexual. Son los apetitos de nuestro componente animal. Y los apetitos del alma, los apetitos relativos al componente espiritual, el deseo de ser amado, el deseo de ser apreciado, que en sí mismo las pasiones esas son buenas, las pasiones, pero es que a consecuencia del pecado original se desordena, se exagera el apetito de propia excelencia y se hace soberbia. El deseo de ser considerado se hace vanagloria. El deseo de disponer de las cosas se hace codicia, etc. Por haber desobedecido a Dios, ahora le desobedecen sus propios impulsos instintivos o anímicos, gula, lujuria, avaricia, vanidad, soberbia, ira, miedo y tristeza por la frustración de los deseos desmedidos, es decir, los vicios capitales. A las pasiones le corresponden, por su desorden, estos vicios. Otra consecuencia es que surge la intemperancia, la falta de moderación en el uso de los bienes y la impaciencia y la cobardía o falta de tolerancia ante el mal y el sufrimiento, la huida ante el peligro que uno podría vencer, la cobardía. En resumen, las penas comunes al varón y a la mujer, descendientes de Adán y Eva, a consecuencia del pecado original son, primero, en la inteligencia, la ignorancia. Segundo, en la voluntad, la malicia. Y a consecuencia de la malicia, la injusticia.
En el deseo del bien, la concupiscencia, la falta de moderación. Y en el deseo irascible, la debilidad, la cobardía o la pereza. Son las consecuencias en lo que Santo Tomás, por ejemplo, dice que son las 4 potencias del alma. ¿Cuáles son esas 4 potencias del alma? Las potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad. Las sensoriales o sensitivas, más bien, más que sensoriales, sensitivas, el apetito concupiscible ante el bien presente se mueve necesariamente mi apetito, o el irascible ante el bien ausente. Ante el bien ausente tengo que hacer un trabajo para conseguirlo. ¿No es cierto? El irascible es lo que me hace estudiar para llegar a recibirme, que es un bien futuro. O el tolerar males presentes, ahorrar, por ejemplo, para poder después obtener un bien y privarme de muchos bienes en aras de otro bien. Eso es el irascible, el apetito irascible. Estos desórdenes tienen que ser sanados por las 4 virtudes cardinales animadas por las 3 virtudes teologales. A la razón corresponde la virtud de la prudencia, que es la que adapta los medios al fin. Conoce el fin, conoce los medios y los adapta. Esa es la prudencia. A la voluntad le corresponde la justicia, que se mueve a darle a cada uno lo que le corresponde. Y a veces eso es costoso. Por lo tanto, es necesario que para ser prudentes y justos seamos templados en el uso de los bienes y seamos fuertes, es decir, y la fortaleza tiene 2 aspectos, tiene el aspecto de la valentía para oponerme al mal que puedo vencer y la paciencia para soportar el mal que no puedo vencer y que debo sobrellevar. Y entonces los vicios opuestos a la fortaleza pueden ser o la cobardía o la impaciencia. En cuanto la razón queda destituida de su orden a lo verdadero, está la herida de la ignorancia. En cuanto la voluntad está destituida de su orden al bien, está la herida de la malicia. En cuanto el apetito irascible está destituido de su orden a luchar con lo dificultoso, está la herida de la debilidad, la cobardía, la impaciencia, la ira, la pereza. En cuanto el apetito concupiscible está destituido de su orden a lo deleitable, moderado por la razón, está la herida de la concupiscencia. Estas son las consecuencias comunes del pecado original. Las 4 heridas infligidas a toda la naturaleza humana por el pecado de nuestros primeros padres. Pero además de esta herida inicial, dado que la inclinación al bien de la virtud disminuye en cada uno por el pecado actual, en cada descendiente de Adán y Eva, en mí, ¿verdad? En cada uno, no solo la carga del pecado original, eso es motivo de pecados personales míos, que aumentan y agravan las consecuencias del pecado original, aumenta mi ignorancia, aumenta mi imprudencia, soy capaz de mayor injusticia, tengo menos continencia frente a los bienes que se me ofrecen, soy más cobarde y más impaciente. Mi razón se embota, especialmente en saber qué es lo que debo hacer. Mi voluntad se endurece respecto del bien y de darle a cada uno lo que le corresponde. Empiezo a hacer discreción de personas y a ser injustos con unos para ganarme a otros. Todas esas son consecuencias del pecado original.